Hola, buenas tardes a todas y todos. En unos minutos arrancamos, ¿sí? Esperamos unos minutos que se sume el resto de la gente y ya nos sumamos. Bueno, vamos a ir comenzando. Somos poquitos hoy. ¿Alguno que me diga si se escucha? Porfa. Sí, se escucha. Buenas tardes. Perfecto, gracias. Perfecto, bien. Bueno, vamos a comenzar. Gracias, Mario. Vamos a comenzar entonces con esta primera clase de la segunda parte. Les pido disculpas. El martes pasado yo estuve esperando que me abrieran el aula global, escribía varios de los bedeles sin éxito. Ahora me pasaron también el contacto del centro de estudiantes, que me parece que lo resuelven más rápidamente, pero bueno, estamos teniendo algunos problemas para habilitar el Zoom, el aula de Zoom, porque la universidad, la facultad no nos habilita a nosotros los profesores a poder abrir directamente. Dependemos de
la Secretaría Académica que nos habilite. Y bueno, a veces hay algunos problemas de coordinación, como sucedió el martes pasado, en el cual estaban ustedes esperando de un lado y yo del otro. Así que bueno, nada, vamos a tratar de todas formas de avanzar. Sé que también hubo problemas técnicos con el aula global al momento del examen y que eso prorrogó un poco el inicio de esta segunda parte, con lo cual, bueno, vamos a tratar de apretar un poquito las clases que nos quedan para poder cubrir todos los temas de esta segunda parte. ¿Ok? Bueno, conmigo van a ver, conforme lo dice el programa, los puntos relacionados o relativos al Poder Judicial. En general solemos dividirnos los tres poderes, ejecutivo, judicial y parlamentario, entre los tres profesores que integramos la cátedra, y luego el doctor Jiménez en general siempre suele dar algunos puntos del derecho parlamentario, aunque no sé bien esta parte cuáles van a ser su temática, las clases plenarias de los días jueves. Conmigo, como les decía, vamos a ver el Poder Judicial. Me parece que, bueno, evidentemente entender la parte orgánica de la Constitución es importante, es trascendental para el estudio de la materia y para el ejercicio de la profesión, pero probablemente, así como quizás la parte dogmática y el sistema, los principios del sistema de organización política y jurídica de la primera parte son fundamentales para entender la estructura de un sistema jurídico estatal. Es decir, yo le dije, el derecho constitucional es la primera materia que les va a dar una visión de perspectiva del derecho, como un sistema normativo, como una pirámide en la cual se va escalonando los diferentes estratos, las diferentes jerarquías dentro de un sistema normativo, que a su vez no es un conjunto de normas esparcidas de forma arbitraria o desordenada, sino que están ordenadas bajo un criterio jerárquico, bajo un criterio de razonabilidad y también bajo estrictos procedimientos de control. Control entre poderes y también de un control de el principio de supremacía. Ahora bien, el Poder Judicial también, digamos, hablar del Poder Judicial creo que también les va a ser de gran utilidad a ustedes para entender quizás por primera vez en una perspectiva más global lo que es la organización o el sistema orgánico del Poder Judicial en Argentina. Si bien nosotros vamos a ver principalmente, obviamente, lo que hace a la estructura digamos, ¿no? del Poder Judicial Federal, nacional, y también tenemos órdenes provinciales. Quizá, digamos, la Constitución Nacional establece unas reglas, unos principios fundamentales de la organización del Poder Judicial que resultan obviamente comunes a todos los órdenes jurisdiccionales del Estado argentino. Bajo el principio de supremacía y del orden federal, digamos, las normas constitucionales que recogen o que regulan o que abordan el Poder Judicial en la Constitución Nacional resultan fundamentales, como les decía, no solamente para el orden federal, sino también para las diferentes instancias provinciales. Obviamente dentro de las características federales de nuestro sistema constitucional y nuestro sistema estatal, contamos, así como contamos con un sistema bicameral, en el cual se representa por un lado al Estado federal o a la nación en su conjunto, esto es la Cámara de Diputados, y tenemos un órgano, una Cámara de Senadores que representan a las provincias. También en el ámbito judicial vamos a ver que tenemos dos órdenes determinados justamente por las características federales de nuestro Estado. O el federalismo argentino implica que en el orden al Poder Judicial existan también una
doble organización. La diferencia aquí es que, por ejemplo, en el ámbito del Parlamento, esa doble organización existe de forma constante. Vamos a ver que las instancias nacionales, la jurisdicción nacional, federal y la jurisdicción provincial u ordinaria, son jurisdicciones que coexisten, pero que son excluyentes. Es decir, tenemos en todo el territorio de la República Argentina, en cualquier centímetro geográfico de nuestro estado, vamos a tener una jurisdicción federal y una jurisdicción ordinaria. No obstante, una causa, una cuestión, un proceso va a tramitar indefectiblemente en una o en otra. Una jurisdicción excluye a la otra. No son paralelas, no son alternativas, sino que son excluyentes. Pero sí, en todo el territorio geográfico de la Argentina, vamos a tener una jurisdicción federal y una jurisdicción ordinaria. Bien, la Constitución tiene realmente escasas o pocas disposiciones relacionadas con el Poder Judicial. Dicho de otra forma, la Constitución dice poco sobre el Poder Judicial, pero lo que dice es importante. Es decir, a diferencia de lo que implica el Parlamento y la composición de las diferentes cámaras, en el ámbito del Poder Judicial vamos a ver que la Constitución no dedica prácticamente, o sea, digamos, hace un abordaje muy escaso a lo que es la organización orgánica del Poder Judicial, es decir, cómo se estructuran los órganos del Poder Judicial, sino que la Constitución se aboca a establecer una serie de principios fundamentales en los cuales reposa el Poder Judicial. El Poder Judicial, como decía, se compone de una serie de órganos que forman parte del Poder Federal y ejercen una función del poder político del Estado que se denomina la administración de justicia. Y aquí vamos a detenernos un poquito en este concepto, un concepto jurídico, técnico, de derecho constitucional y de derecho procesal que implica la administración de justicia. Si bien el concepto de justicia es un concepto, lo pueden haber visto en teoría del derecho o en filosofía del derecho, el concepto de justicia es un concepto ético, en algún punto, digamos, ambiguo. En el ámbito específico de la organización del Poder Judicial, la administración de justicia, el concepto de administración de justicia, tiene unas connotaciones, unas acepciones bastante más precisas. Los órganos del Poder Judicial son llamados en general los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque hacen administración de justicia. ¿Qué implica administrar justicia para el derecho constitucional? Bueno, en rigor, básicamente vamos a entender, vamos a ver que el derecho constitucional, digamos, ¿no?, como que resguarda o vela justamente o establece reglas de garantía y de carácter, si se quiere, procesal para digamos, justamente para garantizar justamente ese fin, es decir, el de administrar justicia. Básicamente, para decirlo en un sentido sencillo, luego lo vamos a ir precisando, administrar justicia implica la intervención de un tercero imparcial que resuelve un conflicto, digamos, ¿no?, de intereses jurídicos de forma obligatoria para las partes. Entonces, hay administración de justicia cuando un conflicto privado o público, un conflicto jurídico, es resuelto por un órgano judicial
de forma obligatoria para ambas partes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dice administración de justicia, no necesariamente está refiriendo a que la solución sea justa, eso luego lo vamos a ver, sino básicamente en que existe una solución que se sigue adelante los diferentes principios y garantías establecidos en la Constitución. Lo que vamos a ir viendo justamente cuáles son estos principios y garantías, digamos, que establece la Constitución para garantizar una correcta administración de justicia. Bien, el Poder Judicial, como le decía, se compone de varios órganos. Diferentes jueces y tribunales de múltiples instancias, y además hay órganos dentro de la estructura del Poder Judicial que no necesariamente digamos, desempeñan una función en la administración de justicia. Me refiero principalmente, por ejemplo, al caso del Consejo de la Magistratura o al Jurado de Enjuiciamiento, que son órganos dentro del Poder Judicial, pero que no tienen funciones de administración de justicia. Luego vamos a ver que tienen funciones orgánicas, en el caso del Consejo de la Magistratura de selección y elección de los magistrados, y en el caso del Jurado de Enjuiciamiento de remoción o sanción de los mismos. Pero, como les decía, principalmente el Poder Judicial se integra por diferentes órganos, integrado por jueces, tribunales, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Estos, digamos, la Constitución solamente crea y tipifica un solo órgano dentro de la estructura del Poder Judicial. La Constitución originaria, ¿no? Después de la reforma del 94 incluyó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. El único órgano que es creado por la Constitución de 1853 es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a ir a la Constitución. Artículo 108. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio nacional. Esto implica que la Constitución crea la Corte Suprema de Justicia y todos los demás tribunales inferiores son creados por vía legal, es decir, por leyes del Congreso. Esos órganos que se fueron creando a lo largo de la historia constitucional argentina, se fueron creando, como les decía, a lo largo de la historia, y se siguen creando nuevos órganos dentro de la estructura del Poder Judicial. Eso sucede muchas veces por el crecimiento demográfico, por el surgimiento de nuevos territorios, por la provincialización de algunos territorios. Lo cierto es que por la creación de fueros específicos o de diferentes órganos dentro de los fueros existentes, lo cierto es que los tribunales inferiores de la estructura del Poder Judicial han ido variando y se han ido creando por vía legal a lo largo desde el año 1853 a la actualidad. En términos generales, digamos, como para que ustedes entiendan, digamos, ¿no? Como una regla sencilla, digamos, ¿no? La estructura básica del Poder Judicial está integrada por una primera instancia, que por lo general es unipersonal, es decir, por un juzgado, por un juez, por un juzgado. Luego, por una segunda instancia de apelación y de revisión, que suele estar integrada por un tribunal, es decir, por un órgano colegiado. Y luego una tercera y última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y vuelvo a repetir, esto es la regla general. Luego vamos a ver que según la materia, según el ámbito, si se da ámbito civil, el ámbito penal, el ámbito administrativo, el ámbito de familia,
esa organización puede variar, pero digamos que como regla, como para que ustedes tengan una idea, tanto en el ámbito de la justicia ordinaria como de la justicia federal, lo normal, digamos, ¿no?, es que exista una primera instancia, una instancia de apelación, una instancia de revisión, y luego una tercera instancia extraordinaria y excepcional de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver que la intervención de la Corte en el proceso de administración de justicia es de carácter excepcional. Los órganos encargados, digamos, ¿no?, de administrar justicia son principalmente lo que sería la primera instancia, el juez natural de la causa, y eventualmente, en el caso de que sea promovido por alguna de las partes, una instancia de apelación o de revisión obligatoria. Estos son los órganos a los cuales se les encarga o se les encomienda, digamos, ¿no?, como regla general, la labor de administración de justicia. Pero bueno, vamos a meternos un poquito en algunos conceptos más, digamos, ¿no?, más conceptuales, para entender un poquito cómo funciona, digamos, ¿no?, la intervención del Poder Judicial y esta noción de la administración de justicia. Lo primero que tenemos que entender es que dentro de la estructura del sistema constitucional de un Estado, las personas, los individuos, los particulares, hemos renunciado, digamos, ¿no?, a la posibilidad de resolver nuestros conflictos de forma personal. Esto es lo que se denomina como un método de autocomposición. Básicamente, lisa y llanamente, lo que se denomina como la justicia de mano propia. Tengo un conflicto con un vecino, ¿cómo lo resuelvo? Mediante, digamos, ¿no?, recurso propio. Voy, enfrento, resuelvo, discutiendo, peleando, utilizando la fuerza, lo que sea, y le doy una resolución al conflicto. Bien, nosotros, digamos, ¿no?, los individuos hemos renunciado, esto lo vieron un poco también seguramente en teoría del derecho, esto ya desde hace mucho tiempo, hemos renunciado a la posibilidad de hacer uso, digamos, de hacer justicia por mano propia. Entonces el Estado, para resolver los conflictos de derechos, digamos, y evitar la justicia por mano propia, y, digamos, instaura un sistema, un método que se denomina de heterocomposición. Básicamente, ¿en qué consiste un procedimiento de heterocomposición? Y es que ante un conflicto particular, quien resuelve ese conflicto va a ser un tercero, ajeno a la controversia. Es decir, un tercero que es ajeno a ese conflicto normativo va a resolver esa controversia de forma obligatoria para ambas partes. De ahí surge, es decir, ante la renuncia que hacemos todos los individuos de hacer justicia por mano propia, lo que el Estado nos otorga a cambio, porque un poco, ustedes pensémonos de una perspectiva bastante intuitiva, digamos, ¿no? Es decir, tengo un problema que requiere una solución y el Estado no me permite resolverla. Pero tengo un problema, yo necesito que alguien la resuelva. Entonces, a cambio de la renuncia que los individuos hacemos sobre la posibilidad de resolver o de hacer justicia por mano propia, el Estado, el sistema constitucional, nos otorga una garantía, un derecho. ¿Cuál es ese derecho? Es el que se denomina la tutela judicial efectiva. Tutela judicial
efectiva. Esto significa que yo cada vez que considere que me ha sido lesionado o vulnerado algún derecho que requiere de resolución, voy a poder acudir a golpear las puertas del Estado a pedirme que me lo resuelva. Y la tutela judicial efectiva implica, por eso habla de efectiva, y es decir que el Estado siempre debe intervenir y debe resolverlo. Obviamente, cuando digo debe resolverlo, no quiere decir que lo va a resolver como a mí me gusta. Lo único que va a decir el Estado va a intervenir, me va a escuchar, me va a permitir que yo alegue, me va a permitir escuchar, definir a quién o frente a quién quiero hacer valer mi derecho, y finalmente va a resolver de forma obligatoria ese conflicto. Entonces el Estado me debe garantizar la tutela judicial efectiva, que básicamente es mi derecho de ir a accionar, de solicitar la intervención de ese tercero imparcial, la intervención del Poder Judicial, que de forma, digamos, ¿no? Primaria, no siempre exclusiva, pero sí de forma primaria, va a intervenir para resolver los conflictos o las acciones que se susciten. Bien, la tutela judicial efectiva en algún punto está implícita o explícita en el artículo 18 de la Constitución, ¿no? Un artículo que en general solemos ver en el ámbito más de lo que son las garantías o del derecho, las garantías penales o el principio de legalidad, pero no obstante, a pesar de que el artículo 18 tiene un principal contenido dentro de lo que es el principio de legalidad, también recoge de forma implícita esta noción de la tutela judicial efectiva. El artículo 18 reconoce, como les decía, la tutela judicial efectiva y también reconoce, íntimamente relacionado con esto, la noción o el principio de lo que se denomina como el juez natural. ¿Qué es esto de esta idea del juez natural? La idea de juez natural implica, básicamente, que existe un órgano judicial previo a, digamos, ¿no?, a cualquier conflicto digamos, entre particulares, o cualquier conflicto normativo, cualquier vulneración de derecho, que de forma obligatoria y única será competente o tendrá jurisdicción para resolver el mismo. Vuelvo a repetirlo. La idea de juez natural implica que existe un órgano judicial que de forma previa a la vulneración de ese derecho o de esa controversia va, digamos, va a intervenir de forma obligatoria, digamos, y vinculante para las partes. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que yo, según, digamos, ¿no?, la situación, digamos, ¿no?, la materia, el territorio o el tiempo en el cual se suscite esa vulneración de derechos, yo sabré anticipadamente quién será mi juez natural. La noción de juez natural implica la existencia de órganos judiciales permanentes y previos a la existencia o a la existencia de digamos, ¿no?, del conflicto o de la controversia. Por ejemplo, pensémoslo en sentido práctico.
Supongamos que la controversia o el problema o la vulneración de derecho que tengo es que no sé, mi inquilino hace 4 meses que no me paga los alquileres. Entonces ahí tengo dos opciones. O ir a tocar la puerta y hacer justicia normal propia, cosa que me impondría violación de la normativa, me podría plantear digamos, ¿no? una agresión ilegítima, o instar, digamos, ¿no? Promover, digamos, ¿no? La intervención de un tercero imparcial, ¿no? Accionar, solicitar, digamos, ¿no? La intervención del Poder Judicial para resolver ese conflicto. Bien, ¿quién será el juez natural para resolver esa cuestión? Bien, el juez natural va a ser, bueno, según las reglas de competencia, si el contrato está firmado en Mar del Plata, digamos, ¿no? Y es un contrato de alquiler, locación de vivienda, lo más probable es que el juez natural sea la justicia civil y comercial de la jurisdicción ordinaria de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo voy a plantear, o sea, yo no puedo saber, porque sabemos que la justicia digamos, civil y comercial de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata tiene 16 juzgados. Entonces yo no sé, digamos, a ciencia cierta cuál de esos 16 juzgados me va a tocar, pero porque va por sorteo. Pero yo sé a ciencia cierta quiénes son los jueces de esos 16 juzgados y sé a ciencia cierta de que esa acción le va a corresponder como juez natural a alguno de esos juzgados que le corresponden a la jurisdicción territorial y por materia a la ciudad de Mar del Plata en esa cuestión. Si en cambio el conflicto tenga que ver, por ejemplo, con un delito, digamos, ¿no? Supónganse un delito ocurrido de defraudación contra la administración pública llevada adelante por una persona que vive en Mar del Plata. Entonces, en el ámbito de la justicia penal, la competencia ya no es por sorteo, sino es por turnos, es que se va dando por turnos. Entonces, yo sé que si el delito lo cometo hoy en Mar del Plata, el juez natural, digamos, al ser una causa de defraudación contra la administración pública federal, va a ser el juez penal federal de turno de la jurisdicción de Mar del Plata. Ese va a ser el juez natural. Esto quiere decir que, digamos, ¿no? Digamos, la noción de juez natural lo que permite justamente es que, digamos, ¿no? La designación, digamos, ¿no? O la intervención de ese tercero imparcial no sea selectiva, no sea elegible, no sea escogible. Esto es, como dicen los chicos, el que toca, toca, ¿no? El que toca, toca, la suerte loca. Un poco el juez natural es eso, es el que te toca. Quizás se ve mucho más en el ámbito penal, porque, como le decía, va más por una cuestión de turnos, pero en la justicia civil y comercial o en la justicia de familia es por sorteo, pero es sorteo el que toca, toca. Y ese va a determinar que es el juez natural. Entonces, de esta forma, a mí me permite, por un lado, saber que yo, antes de accionar, antes de instar la intervención del Estado, voy a saber con cierta certeza, salvo que en este caso, como les decía, el tema del sorteo, quién va a ser el juez natural de la causa. Y una vez que se determina el juez natural, digamos, ¿no? Es como que la regla del principio del juez natural es muy fuerte. La jurisdicción va a tender a preservar siempre la intervención del juez natural, la cual solamente será apartada por cuestiones o por causales extraordinarias. Podría suceder, por supuesto, como les decía, el que toca, toca, la suerte loca, como dicen los chicos, que resulta que en un conflicto civil o penal, el que termina siendo juez natural es un hermano mío o un primo, que es el juez natural. Obviamente,
es el juez natural, es el que corresponde según las reglas de competencia, pero por una afinidad, por una cercanía, ese juez debe inhibirse. Por eso los códigos procesales tienen, vamos a ver, tienen causales de recusación y de inhibición. Las causales de recusación y de inhibición son remedios extraordinarios para apartar de una causa un juez natural que no debe intervenir por causales taxativas y extraordinarias. Cuando digo taxativas, porque los códigos de procedimiento establecen causales específicas por las cuales procede la recusación o la excusación de un magistrado. Y ustedes miran, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Implica quién la peticiona. A veces es el propio magistrado el que dice, me excuso de esta causa, y a veces es alguna de las partes el que dice, recuso a este juez, porque según las causales específicas, si bien debe intervenir como juez natural según las reglas naturales de competencia, resulta que está inhabilitado a intervenir por alguna de las causales de excusación. Pero fuera de esas causales de excusación, siempre deberá intervenir el juez natural de una causa. Digamos, ¿no? Como que la noción del juez natural, lo contrapuesto, a veces para entenderlo, digamos, ¿no? lo que es un juez natural, sirve, digamos, ¿no? Ejemplificar lo que no es un juez natural. ¿Qué es lo contrario a un juez natural? Y es un juez ad hoc, se llama, ¿no? Ad hoc, o una comisión especial. Un juez o un tribunal que ha sido creado y designado después del hecho que motiva la acción. Por eso nuestro artículo 18, que lo que pasa es que ustedes tengan en cuenta nuestra Constitución liberal de 1853, artículo 18 es de la Constitución originaria. El constitucionalismo liberal, digamos, surge en su momento como fruto de la Ilustración dentro de digamos, ¿no? como rechazo, por decir una forma, a los sistemas de gobierno de tipo monárquicos. Justamente dentro de los sistemas monárquicos, dentro de la Edad Media, en la figura del rey se congregaba tanto la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Y los juicios, si se quiere, la función judicial era llevada adelante, digamos, ¿no? por designios del propio monarca, del propio rey, y se creaba justamente un jurado, un juicio, para resolver una cuestión una vez de forma ad hoc, de forma posterior, según cada caso concreto. La noción de juez natural implica es que yo tengo designados jueces de forma previa y preestablecida a que se suscite, digamos, ¿no? Cualquier tipo de cuestión de competencia. Eso obviamente puede, digamos, ¿no? Eso siempre en entendimiento de que todo el tiempo se van a ir suscitando cuestiones o conflictos o causas que van a ir motivando o van a tener necesitando la intervención del Poder Judicial. Pero podría suceder hipotéticamente que exista un juez creado en funciones, cruzado de brazos, digamos, ¿no? esperando que alguien accione, que exista un conflicto, sin embargo, está funcionando, va a seguir cobrando, va a seguir funcionando, porque los juzgados funcionan. Obviamente que esto en la práctica no pasa, porque en realidad el problema siempre es contrario. Por ejemplo, los juzgados están abarrotados de peticiones y de pedidos de intervención. Pero de hecho, muchas veces se van creando nuevos jueces cuando los que existen no alcanzan a acaparar. Como sucedió, digamos, la Justicia Civil y Comercial de Mar del Plata tiene 16 juzgados, pero en un momento fueron 4, después fueron 6, después fueron 10, después fueron 12, y se van a ir sumando. Primero era el ámbito civil y comercial que asumía todas las materias, después se fue escindiendo la justicia administrativa por un lado, la justicia de familia por otra, se va incidiendo, se va desmembrando, se van creando nuevas competencias dentro de la estructura del Poder Judicial, pero se mantiene incólume la noción o el principio de el juez natural. Bien.
Como les decía, la Constitución no recoge, digamos, no aborda cuestiones de tipo orgánica, es decir, cómo se organiza el Poder Judicial, sino que establece ciertos principios rectores que, digamos, que tienen como propósito garantizar una correcta administración de justicia. Si yo les digo intuitivamente que suponga que nosotros tenemos un conflicto entre algunos de ustedes conmigo, y solicitamos la intervención de un tercero que va a resolver ese conflicto. ¿Qué es lo primero que le vamos a pedir, vamos a querer, cualquiera de ambas partes respecto de ese tercero? Intuitivamente. Imparcialidad. Exacto, exacto. Exacto, justamente. Digamos, ¿no? La moneda de cambio, lo que, digamos, ¿no? Lo más importante que me debe garantizar del Estado, ya que esa intervención, miren lo que me pide el Estado. Primero el Estado me pide que yo no puedo hacer justicia por mano propia. Primera cuestión. Segunda cuestión, me dice que yo debo solicitar la justicia al Estado. Tercera cuestión, el Estado me va a decir quién va a ser esa persona de forma obligatoria. Y cuarto, el Estado, digamos, esa persona va a resolver el conflicto de forma vinculante para las partes. Es decir, él va a resolver de una forma y yo tendré que acatarlo, me guste o no me guste. Entonces, a cambio, para yo aceptar esa intervención del tercero, lo primordial que el Estado y el sistema constitucional va a querer garantizar es que esa intervención sea imparcial, que sea independiente. Por eso, muchas de las principales disposiciones que vamos a encontrar en la Constitución, como les decía, no van a estar relacionadas con cómo se organiza, sino cómo se garantiza la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. ¿Ok? Así que nos vamos a meter un poquito en eso, en lo que hace a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, la cual digamos, ¿no? Como se instrumenta o se recoge en nuestro sistema constitucional a través de diferentes institutos, se quiere, diferentes garantías que recoge la propia Constitución. Vayamos a ellas. El primero de ellos es, como les decía, la garantía del juez natural. El derecho constitucional del poder ha ordenado los órganos judiciales en forma permanente mediante establecimiento de tribunales de justicia y la eliminación de los tribunales de excepción especiales o ad hoc. Esos tribunales preestablecidos se los denomina jueces naturales. Entonces, vuelvo a repetir. La primera garantía es la existencia de un juez natural, es decir, que existen tribunales preestablecidos de forma permanente. Entonces, cuando a mí me surge un conflicto, cualquier problema, yo ya sé a dónde voy a golpear la puerta. No voy a decirle, no tengo que decirle al Estado, créeme un juez para resolver este conflicto. Para cualquier conflicto, cualquier controversia de derechos que surja dentro del territorio argentino, existe un juez natural. Esto es una regla fundamental. Por eso, eso implica que el Estado nunca me va a poder decir que no tiene competencia. Lo que no quiere decir es que a veces la competencia o la jurisdicción, después vamos a ver la diferencia entre una cosa, no esté controvertida. No esté controvertida. A veces es controvertida. ¿Por qué? Porque depende de algunos elementos. Les pongo un caso, digamos, ¿no? de relevancia nacional y pública. ¿Se acuerdan ya hace ya algunos años la muerte del fiscal Nisman? ¿No? Bueno, la muerte del fiscal Nisman, digamos, si era suicidio, implicaba el juez natural era el de la justicia ordinaria penal del territorio, pero si era un magnicidio, si era un homicidio de un funcionario federal,
fiscal general del Estado, era jurisdicción federal penal. Entonces, evidentemente no quedó claro, y de hecho se inició en una y después pasó a otro, y estuvo, y al día de hoy sigue controvertida, según hechos de la causa, quién es el juez natural. ¿Mm? ¿Quién es el juez natural? Lo que nunca puede pasar es que el Estado diga, para su problema no tengo nadie que lo resuelva. ¿Mm? Siempre va a haber un juez, siempre va a haber un juez natural para cualquier acción o controversia que tenga un individuo. Al punto tal existe la tutela judicial efectiva y esta garantía del Estado de darme una solución, y es que para todos aquellos casos dudosos, si se quiere, o donde no exista un cauce de acción específico en la legislación o en la organización estatal, existe una acción residual que como agrupa todo esto, es como la bolsa de gatos. ¿Saben cuál es esta acción? ¿Alguien se anima? Esto es el amparo, la acción de amparo. Acción de amparo, básicamente regulada el artículo 43 de la Constitución, que había sido metido por vía pretoriana y luego la reforma la reconoció de forma expresa. La acción de amparo justamente, digamos, surge, o en realidad tenemos tres acciones constitucionales: habeas corpus, amparo y habeas data. Están divididas, las tres tienen el mismo objetivo, y es servir como acciones. Cuando digo residuales quiere decir es cuando no existe un cauce específico. Es decir, si a mí no me paga los alquileres el inquilino, no voy a establecer un amparo porque yo tengo una acción específica. Cobro de alquileres, yo tengo una acción específica. De hecho, si ustedes, la mayoría de las acciones, según la jurisdicción, la materia y la competencia, tienen vías procesales, materias o cauces procesales específicos. Si en realidad lo que yo estoy reclamando es el no pago de alimentos no sé, de un progenitor a un niño, digamos, ¿no?, la vía procesal va a ser acción de alimentos de trámite ante la justicia de familia ordinaria. Si lo que yo estoy reclamando es que mi empleador no me paga mi salario, el juez natural y la justicia va a hacer la acción de, digamos, ¿no?, de incumplimiento de contrato laboral ante el Tribunal Laboral de la Justicia Ordinaria de Mar del Plata. Pero hay veces, algunas causales, que no tienen una acción propia determinada. Esas, cuando la causal implica una privación de la libertad o de la integridad física, esa acción se la denomina como habeas corpus. Habeas corpus es cuando entiendo que se encuentra digamos, ¿no?, en riesgo mi libertad o mi integridad física, por un agente del Estado o por un privado. Obviamente, siempre en la medida en la cual no exista una causa específica en el cual canalizar. Pero, por ejemplo, en materia de derecho a la salud, que no tenemos causales específicas y que está regulado digamos, ¿no?, por los tratados de derechos humanos, en general la vía que se suele utilizar es la vía de amparo. Cuando no tengo, digamos, ¿no?, demasiado claro quién va a ser el juez competente o cuál va a ser la vía procesal, lo que establezco es una acción de amparo. Porque la acción, como les decía, habeas data tiene que ver con la posibilidad de que el Estado me brinde información personal que tenga, digamos, ¿no?, almacenada en alguna de sus bases de datos. El habeas data, en tiempos de la inteligencia artificial y del big data, digamos, cada vez cobra más importancia lo que es el acceso a nuestros datos personales. Pero fuera de lo que son los datos personales, fuera de lo que es la libertad y la integridad personal, todo el resto, cualquier otra cuestión, entra por vía de amparo. Vuelvo a repetir, la vía de amparo es como la vía residual que, digamos, que me garantiza la tutela judicial efectiva del Estado. Es decir, si no existe una causa
si no existe una acción prevista o una jurisdicción prevista para mi tema, digamos, existe la vía de amparo en la cual algún juez algo me tiene que decir. Lo que no puede pasar es que, digamos, nunca el Estado me puede contestar, para su problema no tengo nadie que lo resuelva. Lo que me puede llegar a decir es, su problema no es reclamable, su problema no ha lugar, su problema no es un problema jurídicamente tutelable, me puede decir usted no tiene derecho, usted me puede decir no tiene razón. Lo que no me puede decir el Estado es, yo a su problema no le tengo ninguna solución, o no encuentro una solución, no tengo nadie que lo resuelva. Siempre debe haber un juez que resuelva una petición. Yo accedo al Estado, acciono y el Estado me responde. Obviamente, si yo acciono de forma ilegítima porque no tengo derecho, porque lo hago ante el juez incompetente, porque lo hago sin seguir las formas o porque lo hago mal, lo más probable es que el juez me responda haciendo un rechazo, rechazo in limine de la demanda, porque es incompetente, porque falta forma y demás. Entonces yo me voy a mi casa, la modifico y la vuelvo a presentar si es el caso. Pero el Estado me responde siempre. Siempre que peticiono al Estado, cuando digo el Estado, al Poder Judicial, el Poder Judicial me responde. Siempre. De hecho, uno dialoga con el órgano judicial a través del proceso, a través de la representación letrada, a través de escritos, y de cada escrito, de cada petición que yo hago formalmente ante el proceso, el juez natural me responde, me tiene que responder. De hecho, si no me responde, o tarda mucho en responderme, hasta tengo acciones procesales para obligarlo al juez a que me responda, que son, obviamente, lo que se denomina el pronto despacho, digamos, ¿no? O el retardo injustificado de justicia, que son acciones en las cuales, digamos, yo le peticiono, y no me responde, pronto despacho. El Estado tiene deber de responderme a mí como justiciable cuando yo solicito la intervención del Poder Judicial. Entonces, la primera cuestión que habíamos diseñado es la noción de juez natural, es decir, la existencia de órganos judiciales de carácter permanente que van a intervenir para administración de justicia, es decir, para resolver una controversia o un conflicto o una vulneración de derechos. En segundo lugar, la garantía de independencia es que el Estado reivindica para sí de forma privativa la administración de justicia. Es decir, como les decía previamente, se prohíbe la justicia por manos propias. Solo el Estado y solo a través del Poder Judicial, digamos, ¿no? de forma privativa se va a resolver ese conflicto. Obviamente, eso no implica que en algunas circunstancias no puedan existir mecanismos alternativos de resolución de conflictos. De hecho, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tenemos dos. Uno, quizás el más excepcional, es el arbitraje. Nosotros, en algunas causas, no en todas, en ciertas materias, podemos obviar la intervención del juez natural, vendría a ser una excepción al juez natural, es decir, elijo, en lugar de ir al camino obligatorio del Poder Judicial del Estado y del juez natural, elijo otro tercero imparcial que va a resolver el conflicto. Obviamente, eso implica dos grandes principios. Primero y principal, consentimiento de las partes. Para que una cuestión sea sometida a una revisión arbitral, ¿por qué? Porque la cuestión arbitral va a reemplazar la intervención del Estado en la resolución del conflicto. Entonces, la primera cuestión es que ambas partes tienen que estar de acuerdo en acceder a una instancia arbitral para solucionar esa controversia de forma alternativa. Consentimiento que no es necesario para la intervención del Poder Judicial. Yo
entablo una demanda contra cualquiera de ustedes en la justicia ordinaria, y si el juez se declara competente, le corre traslado de demanda y ustedes no necesitan aceptar o no aceptar. Quedan emplazados, quedan intimados de forma obligatoria. Pueden no presentarse, pero si no se presentan, se declara procesalmente lo que se llama el allanamiento de parte, es decir, el proceso sigue sin la intervención de ustedes. Pueden ir o no pueden ir, pero sigue, y va a resolver y va a ser obligatorio, así que les conviene estar. Pero bueno, entonces dijimos, dos cuestiones para la intervención de un sistema alternativo de solución de controversias. Primero, consentimiento de las partes, cuando hablamos de arbitraje. Segundo, que sea una materia susceptible de resolución alternativa. Por lo general se utiliza el concepto de aquellas cuestiones que son transables, desde el punto de vista del derecho civil, es decir, que son susceptibles de transacción a través de la autonomía de voluntad de las partes. Hay materias que no son objeto de arbitraje. Por ejemplo, las cuestiones de familia no pueden ser objeto de arbitraje. Las cuestiones de derecho laboral no pueden ser objeto de arbitraje. Las cuestiones de orden público no pueden ser objeto de arbitraje. Pero las cuestiones privadas, contractuales y demás, de comercio, pueden ser objeto de arbitraje siempre y cuando haya consentimiento de las partes. Otra excepción, y esto sí en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y que lo plantea de forma obligatoria, desde hace ya 10 años, y es que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires existe lo que se llama la mediación previa obligatoria. Es decir, se estableció justamente a raíz de el colapso de la justicia, digamos, ¿no? Del Estado no dar abasto, porque el Estado me da el derecho de tutela judicial efectiva, pero después no tiene forma de resolver la cantidad de pedidos de resolución de conflictos por parte de los particulares. Entonces, dentro de la provincia de Buenos Aires se planteó lo que se llama la mediación previa y obligatoria. Calculo que si alguno trabaja en algún estudio o ha entablado una demanda o ha sido demandado, habrá recibido alguna cédula de notificación que digamos, que lo emplazan a una mediación. El procedimiento dice que es una mediación obligatoria. Lo que es obligatoria es que es el paso por la instancia de mediación. Lo que no es obligatorio es que las partes lleguen a un acuerdo. Entonces, digamos, si ustedes hacen una demanda, digamos, obviamente la ley de mediación establece qué causas son susceptibles o no de mediación. Aquí el criterio es bastante parecido sobre las causas que son susceptibles o no de arbitraje. Cuando eso sucede, por ejemplo, yo hago un cobro de pesos, ejecución de alquileres, bueno, todas esas cuestiones, lo primero que voy a tener que hacer es someterme a una instancia de mediación. Es decir, va a haber una audiencia de mediación con un mediador designado por el sistema judicial. Me voy a tener que presentar con mi abogado. Podré llegar a un acuerdo o no podré llegar a un acuerdo. Me podré reunir una vez, 5, 10, las que sea necesario, siempre y cuando haya voluntad de partes. Pero, ¿qué es lo que pasa si alguna de las partes no se presenta a la mediación? Nada. Lo que se hace, se abre un acta, el mediador dice, se presentó la parte demandada, la actora, no se presentó la parte demandada, se le abre un acta y queda habilitada la vía judicial. Puede ser un signo negativo para luego la resolución del convenio que la parte no se haya presentado a mediación. Puede que sí, puede que no. Lo importante es que se intenta con esta instancia llegar a mediación. La verdad que, según lo que me han dicho, el nivel de resolución de conflictos por vía de mediación es bastante bajo. No funciona demasiado, pero en algunos casos sí sirve para evitar la judicialización y la resolución de una controversia de forma alternativa sin la necesidad de la intervención de un juez natural, pero tampoco sin la necesidad de la justicia por mano propia. Porque, obviamente, la mediación, a diferencia de un arbitraje, en el arbitraje la controversia se resuelve con la decisión de un tercero imparcial que decide de forma obligatoria para las partes. En una mediación, la solución de la controversia surge necesariamente
del acuerdo de voluntad de las partes. Es decir, ambas partes en la controversia tienen que estar de acuerdo, tienen que consentir, digamos, ¿no? De hecho, si eso sucede, el mediador labra un acta, dice que se llega a un acuerdo, esa acta se eleva al juez, que la homologa y se terminó el problema. ¿Mm? Se resolvió ese conflicto sin la necesidad de intervención judicial. ¿Ok? Bien, entonces dijimos, primero, juez natural, segundo, la prohibición de la justicia por mano propia o la reivindicación privativa por parte del Estado de la administración de justicia. Tercero, que la función de administración de justicia asignado al órgano judicial excluye también totalmente su arrogación y ejercicio por el órgano ejecutivo y por el órgano legislativo. O dicho de otra forma, solo el Poder Judicial es quien está, digamos, investido de la potestad de administración de justicia. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo se pueden arrogar funciones de administración de justicia. A veces con el Poder Legislativo a alguno le puede llegar a generar algún tipo de confusión cuando se habla de juicio político, que se lleva adelante, el juicio político se lleva adelante en el ámbito del Parlamento, en el ámbito del Poder Legislativo. Por ejemplo, el juicio político al presidente, al vicepresidente, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, es un procedimiento, es un juicio que se lleva adelante. Ahora, el juicio político no implica administración de justicia. El juicio político lo único que analiza es si esa persona que tiene una inmunidad frente a la juez natural debe ser desprovisto de esa inmunidad, de esa función, debe ser destituido de esa función para que intervenga la justicia ordinaria. Supónganse que se le acusa al presidente de un delito. Ahora, el presidente o el vicepresidente o los ministros gozan y también los miembros del Parlamento, de lo que se denomina de la inmunidad de arresto. Lo van a ver cuando vean Poder Legislativo, es decir, inmunidad de arresto. Tengo una cierta inmunidad frente al Poder Judicial. Entonces, para que el Poder Judicial pueda intervenir, llega un momento en el cual tengo que pedir al órgano que le retire esa inmunidad para poder seguir adelante a administración de justicia. Ahora, si se le hace un juicio, se le hace juicio político, pongamos a un miembro de la Corte Suprema porque se lo acusa de haber cometido un delito, el juicio político que se lleva adelante en el Senado no va a determinar si es culpable o no es culpable el delito. Lo único que va a determinar es si se le debe remover o no de su función. En el caso de que se le remueva su función, digamos, ¿quién va a ser el juez competente para intervenir en ese delito? Ya esto lo tendrían que saber. ¿Quién va a ser el juez competente? El juez natural. El juez natural. Cualquier ciudadano, por más que sea el presidente, lo que sea, frente digamos, ¿no? a alguna controversia o alguna violación de derecho, le corresponde un juez natural. Lo que puede suceder es que ciertas personas tienen una cierta inmunidad frente al Poder Ejecutivo, digamos, a la adjudicación del Poder Ejecutivo, la cual debe ser removida para poder avanzar. Pero, si al miembro ese de la Corte Suprema se le acusa de haber cometido un asesinato, por ejemplo, en su casa o en su departamento de Puerto Madero, ¿cuál va a ser el juez natural? Bueno, va a ser el juez penal competente de turno en el momento en el cual se cometió el delito. Ese va a ser el juez natural. Lo que pasa es que primero va a tener que hacer el juicio político para removerlo de sus fueros y de sus inmunidades. Una vez que se renueva, el juez natural lo va a juzgar como cualquier hijo de vecino. Y no se le va a establecer un juez especial ni nada porque sea miembro de la Corte. El juez natural corta de forma transversal e igualitaria a todos los justiciables, a todas las personas en un mismo plano. Cuarto lugar, la garantía, o sea, la garantía constitucional de no influencia
o presiones externas respecto de los magistrados. Es decir, los jueces solamente responden a la Constitución y a las leyes. Son, digamos, no obedecen ni instrucciones, ni incidencias, ni influencias de ningún órgano, ningún poder, de ninguna persona, de ninguna compañía. El juez solamente, por eso algunos dicen, no, la función judicial no es una función política. De ver, no está vinculado, así como un ministro debe seguir constitucionalmente lo que le designa el presidente, o sea, tiene, digamos, no solamente digamos, no puede ser influido, sino hasta orgánicamente puede ser obligado, y si no, hasta el presidente le puede pedir la renuncia si fuera necesario, porque es una función política. En el ámbito del Poder Judicial, los jueces no pueden recibir ningún tipo de influencia externa y solamente fallan o se encuentran vinculados por la Constitución y por las normas inferiores. En quinto lugar, digamos, ¿no? La otra garantía de independencia es la que se denomina como la estabilidad en el cargo de los magistrados. Estabilidad, digamos, ¿no? O inamovilidad. Estabilidad o inamovilidad en el cargo. Esto quiere decir que el juez no puede ser movido de su cargo, ni tampoco, y además que su cargo se ejerce de forma vitalicia. Es decir, una vez que un magistrado es designado, interviene en su función judicial sin que pueda ser apartado ni cesado de sus funciones, salvo que muerte, incapacidad o destitución. Sí se lo puede destituir. Pero bueno, ya lo vamos a ver en las clases que viene, que la Constitución establece procedimientos de destitución rigurosos, específicos. Justamente para garantizar la independencia del Poder Judicial, se establecen que sea difícil destituir a un juez. Y también imagínense cómo fallaría un juez si su cargo se renovara cada 5 años o cada 4 años cuando se renuevan los mandatos, digamos, ¿no? Las elecciones. ¿Cómo fallarían los jueces si de su cargo dependiera, digamos, ¿no? El apoyo político de un partido o de otro partido? Entonces, una de las garantías de independencia es que un juez, una vez que es designado, puede desempeñar su cargo de forma vitalicia, salvo que él mismo renuncie, como les decía, muera o entre en una causal de incapacidad. Y por último, vamos a hablar de lo que la función judicial trae consigo una incompatibilidad para el ejercicio de cualquier otro tipo de función. Es decir, la función de magistrado es excluyente y privativa. Un juez puede ser solo juez. No se puede dedicar al comercio, no se puede dedicar a ningún otro. Obviamente no puede ejercer funciones políticas, no puede participar de partidos políticos. Eso no quiere decir que un juez no pueda estar afiliado. Lo que no puede es hacer participación política. Cuando una vez que asume su cargo, no puede ejercer ninguna otra función que no sea la de magistrado. Hay incompatibilidad, justamente para lograr que no exista ningún tipo de influencia indebida. Esa incompatibilidad es casi total. Existen muy pocas excepciones de las cuales pueden desempeñar los magistrados. De entre las poquísimas funciones
que pueden desarrollar los magistrados son esta, por ejemplo, la de la docencia y la investigación. No obstante, tienen que pedir permiso a las autoridades judiciales, digamos, jerárquicamente superiores, pero son de las poquísimas funciones que pueden llevar adelante los magistrados. Después no pueden generar ningún otro tipo de función. Bueno, vamos a dejar por hoy por acá. Seguimos la clase próxima. Ya entrando un poco en la Corte Suprema y cerrando un poquito vamos a redondear un poquito más el principio de independencia e imparcialidad del Poder Judicial. ¿Ok? Bueno, gente, dejamos acá. Nos vemos el martes próximo a la misma hora. ¿Ok? Adiós a todos. Gracias. Chao. Adiós.